Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. El texto que hoy meditamos nos transporta al corazón del misterio pascual, donde se entrelazan la memoria de la liberación, la firmeza de las promesas divinas y la unidad del pueblo elegido. Estas palabras, cargadas de sentido salvífico, iluminan no solo el pasado de Israel, sino nuestro presente como pueblo redimido por la sangre de Cristo. La noche que cambió la historia. La noche de la liberación pascual marca el momento culminante de la acción de Dios en favor de su pueblo. No fue un acontecimiento improvisado, sino anunciado con antelación, demostrando que el Señor es fiel a sus promesas. Esta noche santa, donde se cumplieron las palabras de los profetas, prefiguraba la noche aún más santa en que Cristo, nuestro Cordero Pascual, nos liberaría de la esclavitud del pecado. Paradoja de la salvación. El texto presenta el doble aspecto de la intervención divina, la salvación de los justos y el exterminio de los enemigos. Lo que fue juicio para unos, fue liberación para otros. Esta misma paradoja se cumple en la cruz de Cristo, instrumento de condena que se transforma en árbol de vida, signo de derrota que deviene victoria definitiva sobre el mal. La Pascua doméstica y comunitaria. Los piadosos hijos de un pueblo justo celebraban la Pascua en sus casas, pero de común acuerdo. Aquí descubrimos la belleza de una fe que se vive en el ámbito familiar sin perder la conciencia de pertenencia al pueblo de Dios. Cada hogar israelita era santuario donde se actualizaba la memoria salvífica, anticipando lo que viviríamos en la nueva alianza, donde la familia cristiana es iglesia doméstica. Comunión en los bienes y los peligros. La ley sagrada de participar por igual de los bienes y de los peligros revela la esencia de la verdadera comunidad de fe. No hay auténtico pueblo de Dios sin esta solidaridad que comparte tanto las bendiciones como las pruebas. San Pablo retomará este principio al decir que si un miembro sufre, todos sufren con él. Si uno es honrado,
todos se alegran. El canto que traspasa generaciones. Los himnos de nuestros padres resonaban ya en aquella primera Pascua, iniciando una tradición que llegaría hasta Jesús y sus discípulos, quienes cantaron los salmos en la última cena. Este detalle nos recuerda que nuestra fe no es invención reciente, sino eco de la alabanza que generaciones de creyentes han elevado al Dios de la liberación. La palabra de Dios que hoy contemplamos nos introduce en el corazón mismo de la experiencia creyente, mostrándonos en Abraham y Sara el modelo de quienes caminan hacia lo invisible, sostenidos solo por la certeza de la promesa. Esta fe que mueve montañas y transforma historias no es simple convicción intelectual, sino entrega total al Dios que llama. La fe como posesión anticipada. El texto comienza con una definición que desafía toda lógica humana. La fe es poseer ya lo que se espera. Abraham y Sara encarnan esta paradoja. Poseían la tierra prometida mientras vivían como extranjeros en ella. Eran padres de multitudes cuando aún no tenían hijos. Así es la fe auténtica. Capacidad de vivir lo futuro como presente, de habitar lo invisible como realidad tangible. En un mundo esclavo del inmediatismo, la fe nos enseña a caminar con la mirada puesta en lo eterno. La obediencia del que no sabe a dónde va. Abraham parte sin saber a dónde iba. Su fe no se apoya en cálculos humanos, sino en la confianza absoluta en quien llama. Este rasgo nos cuestiona profundamente. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios cuando el camino no está claro? ¿A salir de nuestras seguridades para adentrarnos en lo desconocido, guiados solo por su voz? La verdadera fe exige el coraje de la incertidumbre, la valentía de quien se abandona en las manos del Padre. La fe que vence la esterilidad. Sara, estéril y anciana, cree contra toda esperanza humana. Su vientre seco y su edad avanzada eran evidencias irrefutables de imposibilidad. Pero la fe no se rinde ante lo imposible, porque sabe que para Dios nada hay imposible. Este milagro nos recuerda que Dios se especializa en hacer florecer desiertos, en hacer brotar vida donde solo hay sequedad. Cuántas esterilidades llevamos en nuestra vida espiritual, familiar o apostólica necesitan este mismo milagro de fe. La fe probada hasta el extremo. El sacrificio de Isaac representa la cumbre del camino de fe. Abraham está dispuesto a perder precisamente lo que Dios le había prometido, demostrando que ama al dador más que al don. Su razonamiento es revelador. Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Esta fe pascual, que ve vida más allá del fallecimiento, es la que debemos cultivar en nuestras propias pruebas. Cuando todo parece perdido, el creyente sabe que Dios escribe derecho sobre nuestros renglones torcidos. Peregrinos hacia la ciudad eterna. Todos estos patriarcas murieron firmes en la fe, sin haber alcanzado los bienes prometidos. Su mirada trascendía las tiendas temporales de Canaán para fijarse en la ciudad de sólidos cimientos. Aquí está quizás la enseñanza más urgente para nosotros, cristianos del siglo XXI. No somos ciudadanos definitivos de este mundo. Nuestras seguridades, posesiones y logros son provisionales. La fe nos hace vivir como peregrinos, con el corazón puesto en la patria celestial. Para nuestra vida hoy. Este texto nos invita a Y cultivar la mirada de fe que ve lo invisible. Y aprender a obedecer incluso cuando no comprendemos. Y creer contra toda esperanza humana. Abrazar nuestras pruebas como Abraham abrazó el monte Moria. Y vivir como peregrinos, no como arraigados en lo temporal. María, Madre de los creyentes. La Virgen, que creyó contra toda esperanza, nos enseña el camino de la fe pura. Su hágase en la Anunciación y su silencio al pie de la cruz muestran cómo se vive el abandono confiado en las promesas de Dios. Hermanos, en esta Eucaristía donde se hace presente el sacrificio de Cristo, heredero de la promesa hecha a Abraham, pidamos la gracia de una fe viva, capaz de caminar en la oscuridad, de esperar contra toda esperanza, de creer en el amor de Dios incluso cuando todo parece negarlo. Que como nuestros padres en la fe, podamos llegar a poseer aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Amén.